Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy hablaremos de un problema muy frecuente en el adulto mayor, pero que muchas veces es normalizado, pero tiene a final de cuentas un peso mucho mayor al que generalmente le damos. Estamos hablando de la privación sensorial auditiva, no poder oír bien, no poder escuchar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tener un deterioro en la capacidad auditiva puede tener enormes repercusiones en el paciente que lo padece. Un ejemplo perfecto sería una mesa de convivencia familiar en una cena de Navidad. Se va a perder el hilo de la conversación, va a estar la persona más aislada, no va a poder estar pues, disfrutando la convivencia de su familia. Otro ejemplo que podemos dar es la seguridad para deambular por la calle, de escuchar si viene un auto, no de qué parte en cuanto a nosotros está llegando el sonido y el peligro. O también mencionar que independientemente de estos ejemplos que dimos, el tener una limitación en la audición significativa y de manera crónica se ha asociado también a un mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo. Para hablar más al respecto hoy nos acompaña una experta en el tema, la doctora Daniela Peralta Charpenel, formada como especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México y con alta especialidad en laringología y fonocirugía en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenida Daniela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que comentar que los oídos a través de un nervio intracraneal tienen dos funciones, la de oír y la de propiocepción de equilibrio. Vamos a hablar un poco de ambas. Empezando por la parte auditiva, tenemos que con el envejecimiento ocurre una disminución en la capacidad o la calidad de la audición. Eso se denomina presbiacusia. Pero ¿existe algún momento en el que ya podemos decir con seguridad aquí, a partir de este punto, el paciente tiene un problema mayor a lo que ya sería esperado solo por cambios normales del envejecimiento? Claro, pues miren, aquí les puse una pequeña diapositiva sobre la anatomía, nada más para explicarles un poquito de cómo funciona el oído y para que esto tenga un poquito más de sentido en cuanto a las enfermedades, ¿no? Entonces, el oído se divide en tres partes. El oído externo es la oreja y el conducto auditivo, que es donde normalmente llega a acumularse el cerumen. Entonces, esta puede ser una causa de hipoacusia, o sea, de baja auditiva, en muchas ocasiones porque se acumula el cerumen en esta zona y no permite que el sonido llegue hasta el oído medio y hasta el oído interno. Entonces, bueno, siempre es lo primero que tenemos que descartar y particularmente en personas mayores se tiende a producir un poquito más de cerumen, entonces es la causa más común. Al fondo del conducto auditivo tenemos la membrana timpánica, que es una membrana muy, muy delgaditita que separa el oído externo del oído medio. Y detrás de la membrana timpánica tenemos a la cadena auricular, que son tres huesecillos, el martillo, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo, que son los huesitos que vibran con el sonido y lo transmiten hacia la cóclea. Esto ya es parte del oído interno. Esta es la parte de la audición y en la partecita de atrás tenemos un órgano que es el vestíbulo y ese es el órgano del equilibrio. Muchas veces la consulta, cuando torna asociada con situaciones que pudieran tener que ver también con otorrinolaringología, es por presbiacusia, disminución de la capacidad de la audición, en ocasiones asociada al envejecimiento, o al menos eso es lo que piensan muchos de los pacientes. Pero ¿hay algún momento en el que pudiéramos decir ya con seguridad que el paciente tiene un problema mayor a lo que sería esperado solo por tener cierta edad? ¿O cómo podemos manejar esto? Bueno, en cuanto a los problemas de audición neurosensoriales, bueno, primero les voy a explicar una cosita. Eh, Podemos tener un problema de audición por conducción del sonido, como les había mencionado, por un taponcito que no deja que el sonido fluya,
o porque el nervio que está aquí en la cóclea ya no está funcionando adecuadamente. A partir de los 60 años más o menos empieza a haber cierta degeneración en estas celulitas de la cóclea y ya no se vuelven a generar, simplemente mueren y listo, tenemos muchas, ¿no? Pero conforme van muriendo más y más y más celulitas, entonces se va perdiendo la audición y eso es a lo que conocemos como presbiacusia y, como les decía, empieza a partir de los 60 años. Entonces, para poder hacer un correcto diagnóstico de esto, lo que necesitamos es una audiometría, que es un estudio en el cual entran en una cabinita aislada, se les colocan unos audífonos y se van poniendo estímulos sonoros y el paciente va diciendo si los escucha o no. Y la persona que está del otro lado lo va registrando. De esta manera vemos que en qué frecuencias, o sea, el tono ya sea tonos muy agudos o tonos muy graves, y también en qué intensidades del sonido se está perdiendo esta percepción. Y ya de esta manera podemos hacer el diagnóstico de certeza. Entonces, ¿todos los problemas de audición se pueden apoyar, ayudar de un auxiliar auditivo o qué otras causas puede haber? Pues hablando de presbiacusia, aquí por ejemplo les pongo un reporte de una persona con presbiacusia en una audiometría. Entonces, cuando es este caso, generalmente los tonos que más se pierden son los tonos agudos. Por eso algunas personas se quejan de que no le entienden bien, por ejemplo, a los niños o a las personas que tienen un tono de voz más agudo y escuchan mejor los tonos graves. Entonces, aquí sí el tratamiento es un auxiliar auditivo, ¿no? Porque lo que hace el auxiliar es que amplifica el sonido en las frecuencias específicas para ese paciente. Pero lo más importante para tener que usar un auxiliar auditivo es que el paciente lo quiere usar, ¿no? Entonces, ya que el paciente está convencido de que sí lo va a querer usar, hay que irse adaptando a él, no es cualquier cosa, ¿no? Hay que empezarlo a utilizar, hay que ver si hay algunas frecuencias que nos lastiman, por ejemplo, en la cocina, ¿no? A veces se quejan mucho de que es que escucho muy fuertes los cubiertos cuando cierran el cajón. Entonces, eso hay que anotarlo y cuando vayan con su audióloga para que les esté ajustando el auxiliar, le digan, estos tonos me molestan, estos tonos no, para que entonces tengan una adecuada adaptación y aunque haya sido un gasto, sea un gasto que valga la pena, no es un auxiliar que, ay, no, ya no me gustó y lo tiro, ya lo dejo ahí guardadito en el cajón. Bueno, creo que eso es algo muy importante de mencionar. Ahora, no todas las pérdidas auditivas se tratan con auxiliares. En este caso sí, en la presbiacusia, porque el problema está en el nervio, ¿no? Como les mencionaba, que esté aquí. Pero si tenemos un problema de infecciones crónicas de repetición o algo más que esté afectando el resto del oído, hay que evaluar qué tanto se beneficiarían de un auxiliar o si el tratamiento es distinto, ¿no? Hay ocasiones en las que también podríamos requerir de cirugía. Por eso siempre hay que hacer una buena exploración física, un buen interrogatorio y un buen estudio de audición. Pasando a la parte del equilibrio, parece que eso es algo menos conocido en general, ¿no? Casi cualquier persona puede atribuir la audición a los oídos, o sea, sabe que para eso sirve el órgano, pero no tanto al equilibrio. ¿Qué rol llevan las estructuras del oído interno para el equilibrio? Aunque hay muchas causas, problemas cardíacos, medicamentos, trastornos neurológicos, cuando sí ocurren problemas de equilibrio por cuestiones de estructuras del oído, ¿qué se puede hacer tras la evaluación de un especialista? Bueno, pues entonces, como les había mencionado, la parte de la audición, que es la cóclea, caracolito, tenemos también el ventrículo, que es la parte del equilibrio. Nosotros para tener equilibrio nos basamos en la vista, en el vestíbulo y en el cerebelo y su comunicación con la columna vertebral, ¿no? También que tengamos buena estabilidad en la cadera, en las rodillas, en los pies. Entonces, cualquier falla en alguno de esos tres sistemas nos puede dar alteraciones en el equilibrio. Hablando particularmente del oído interno, a nivel del vestíbulo, que a veces decimos, ay, estoy mareado, seguro es el oído. Muchas personas no encuentran la asociación, pero la causa más común de vértigo, que el vértigo es una sensación de giro brusca como si nos hubieran una licuadora, es el vértigo postural. Entonces lo que sucede es que dentro del oído interno, que está lleno de líquido, se salen unas pequeñas piedritas de su sitio, piedritas que van aquí, empiezan a viajar libremente en estos conductitos, y al momento de hacer movimientos muy bruscos, levantarse de la cama o girar de posición, sienten un giro muy intenso,
que después va pasando y quedan con una sensación de mareo. Entonces, cuando tenemos estas características, lo más probable es que la causa esté en el oído interno. Obviamente hay muchas otras causas más. Hay otros tipos de vértigo que también tienen un problema de origen en el oído, pero no son tan comunes. Y también tiene que ver mucho con los medicamentos, si estamos bien controlados de la presión. A veces hacer movimientos, cambios bruscos de posición como tal, pueden darnos un poco de mareo porque la sangre tarda un poco más. Digo, eso ya el doctor se los puede explicar más como una hipotensión ortostática, pero podría dar un poquito de mareo. Pero como tal, vértigo de estas características es del oído interno, en el vestíbulo. Perfecto. Pues algo más que quisieras agregar antes de despedirnos. Bueno, pues en general sí suele haber algo que es muy común también en adultos mayores, que es la disfunción vestibular. Así como en la presbiacusia, también las celulitas que están dentro del vestíbulo, pues a veces empiezan a desaparecer o a morir, y entonces hay algunas fallas, ¿no?, en el equilibrio. Entonces siempre algunas recomendaciones que yo les hago a todos mis pacientes en general que tienen problemas de equilibrio es que siempre en la noche tengan una lucecita, de esas que se pueden conectar en la pared, porque la fijación visual es muy importante para tener equilibrio. En la noche, si no hay luz, el vestíbulo ya está un poquito así flojo y además medio que las rodillas no nos funcionan bien, tenemos más riesgo de caídas. Entonces, para evitarlo, siempre tener una lucecita, evitar cualquier cosa que se nos pueda atravesar en el camino, tapetes que no se peguen bien al piso, mesitas, ¿no? Siempre tener un espacio seguro para caminar cuando vamos al baño de noche, por ejemplo. Tratar de evitar movimientos bruscos. Si hacen actividad física, eso siempre ayuda mucho como a dar estabilidad a los músculos de todo el cuerpo y ayuda mucho con el equilibrio en general. Entonces, bueno, esas 3 recomendaciones. Y obviamente que si tienen síntomas tanto de fallas en la audición como alteraciones en el equilibrio, pues tener una adecuada revisión para poder dar el tratamiento que en muchos casos es rehabilitatorio, y eso pues evitar problemas a largo plazo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a esparcir este valioso conocimiento con el público general. Muchas gracias a ti y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.